¿Qué ocurrirá hoy con el voto de censura que presentaron diputados del oficialismo contra la mesa de la Cámara? ¿Qué va a pasar también con las reformas que están en curso, con una eventual acusación constitucional contra el intendente Guevara y más? Conversaremos junto al diputado Sebastián Torrealba, diputado de Renovación Nacional. Bienvenido a MultiV, ¿cómo está, diputado? Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como fin de año. Como fin de año, eso puede ser bueno o más o menos Como nomás. fin de año. Interpretable. ¿Qué va a pasar con el voto de censura contra la mesa? Bueno, lo votamos ahora llegando al Congreso. La sesión empieza a las 2:30 y vamos a votar a favor de esa censura. Esperemos de que Chile Vamos en su conjunto lo vote de esa forma. La verdad es que esto no es en contra ni de Iván Flores, ni de la diputada Carvajal, ni menos contra el diputado Pepe Out. Y entonces, Esto es en contra de la labor de la mesa en su conjunto con respecto a cómo se ha llevado la discusión en el Congreso, yo te diría los últimos 6 meses. Hemos tenido hechos de extremada violencia dentro del Congreso, no solamente en las galerías, sino que afuera del Congreso y dentro de los pasillos del Congreso, y la verdad es que no están dadas las garantías de seguridad para que se pueda hacer un buen trabajo, no solamente para nosotros los parlamentarios, sino que para miles de funcionarios que están en el Congreso día a día y que finalmente tienen que combatir con esto que la verdad es bastante extraño y no se había visto nunca. Y esto la verdad nosotros creemos de que si la mesa hubiera puesto mano dura hace 6 meses atrás, cuando era el momento de hacerlo, haber cambiado el reglamento de la Cámara de Diputados y no lo hizo, la verdad es que falló en su trabajo y vamos a votar hoy día a favor de esa censura. ¿qué hay que cambiar en el reglamento? Bueno, nosotros presentamos como Renovación Nacional una modificación del reglamento de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene un reglamento propio de funcionamiento. No, pero en este caso particular, En para este evitar caso, en esto. este caso en particular, primero, de que los diputados se hagan responsables de las personas que llevan al Congreso. Hay muchas personas que van a las graderías, de la gran mayoría pacíficamente, pero hay muchos momentos en donde se ha puesto muy violenta la situación. Todas esas personas que están arriba en las graderías están invitadas por un parlamentario y por lo tanto hoy día no hay ningún castigo a un parlamentario si es que uno de sus invitados no se comporta como debería comportarse dentro de la sala. ¿Qué Y pasa segundo si esos también, invitados son funcionarios? también eso lo estamos cambiando en el reglamento. Lo segundo es establecer una multa muy fuerte a aquellos parlamentarios que se sienten con el derecho de colar gente al Congreso. El diputado Boric, la semana antes pasada, coló a 10 personas dentro del Congreso sin pedirle permiso a nadie. Y eso es una falta muy grave. Y por eso nosotros estamos cambiando el reglamento de la siguiente forma. Primero, elevando las multas de 2% de la dieta, que no es nada, a un porcentaje más alto. Estamos buscando cerca del 30-40% de la multa. Ah, Y eso, para que duela. para que duela. Y eso tiene que ver con el régimen interno y tendrá que verlo con el régimen interno. Pero además estamos cambiando un concepto dentro del reglamento, que los parlamentarios tienen que honrar a la institución a la cual ellos son parte. Cuando un parlamentario se siente con el derecho de saltarse la reja de la calle hacia adentro del Congreso para hacer un show, como el diputado Florcito Matúa, o cuando hay una parlamentaria que se pone una máscara para entrar a la sala, la verdad es que está deshonrando la institucionalidad del Congreso y eso es lo que queremos cambiar en el reglamento. El presidente de la Cámara ha sido bien duro también y crítico respecto a lo que ha ocurrido. Así no se puede trabajar, básicamente. Pero ustedes hubieran esperado que él como presidente y su mesa hubiera hecho algo distinto, entonces. Claro, Más allá de las la declaraciones. verdad es que yo creo que la mesa en su conjunto, también la Secretaría General del Congreso, aquí no hay que echarle la culpa solamente a la mesa, aquí hay un gerente general del Congreso que también tiene responsabilidades, ha hecho poco con respecto a la seguridad y con respecto a proteger a la institución del Congreso en los últimos 6 meses y la verdad es que esto ya no da para más. Ahora le quedan pocos días también a la mesa de gestión, pero queremos dar una señal de que el Congreso el próximo año tiene que ser una institución donde se debata la agenda social con mucha fuerza, con mucha responsabilidad y alejada de todo tipo de shows, de funa y de circo, en lo cual hemos visto que se ha convertido el Congreso en los últimos 6 meses. ¿Cree que prospere este voto de censura? Espero que sí. Necesitan más votos Necesitamos de más los que votos de lo tienen. que tenemos, pero espero que sí. Por lo menos esperando que la próxima mesa venga con otra forma de trabajo, Yo quizá, ¿no? creo que hay que generar un cambio en el debate en el Congreso, porque hoy día estamos dando un triste espectáculo a la ciudadanía y no puede ser de que hoy día el Congreso se haya llenado constantemente de funas practicadas por funcionarios del Congreso, asesores de parlamentarios de izquierda, y que finalmente no se pueda llevar un debate democrático en el Congreso, que es el lugar donde hay que llevar esos debates. Finalmente, en este tema no hay ningún acuerdo para que en las sesiones que vengan, por lo menos o que le quedan a esta mesa, si haya un trato distinto o se expulse de las graderías, por ejemplo, a alguien No, que no hay esté. ningún acuerdo, eso
lo cierran finalmente los comités en conjunto con la mesa. Espero de que estos últimos meses de año legislativo se lleven con la mayor calma posible, pero nosotros no podemos aceptar que gente invitada por parlamentarios de izquierda nos vengan a gritar asesinos a la sala, nos tiren objetos en la sala, que parlamentarios se salten las reglas y que simplemente no les pase nada. El abogado Jorge Correa Sutil, en una columna este fin de semana, hablaba de la noticia del año, y la noticia del año la señalaba como la funa, y que si es que no se hacía nada al respecto íbamos a terminar con una nueva constitución redactada por cobardes, y que la paz social iba a estar organizada por lo más violento. Sí, mira, ¿Coincide con ese diagnóstico? absolutamente. Yo creo que aquí tenemos que terminar con la lógica de las funas y empezar con la lógica del diálogo. Hoy día, cuando hay personas que se sienten con el derecho a funar a cualquier persona, sea un parlamentario de izquierda o de derecha, sea una autoridad de gobierno o lo que sea, o cualquier persona que piense distinto, el que se sientan con el derecho a funar simplemente no está preparado para un proceso constitucional como el que viene. Un proceso constitucional como el que viene requiere de diálogo, requiere de consensos, requiere de altura de miras, y las personas que funan a los demás por pensar distinto simplemente no están preparados para eso. No solamente hemos sido funados nosotros, recordemos que hace 6 meses atrás parlamentarios de Chile Vamos fuimos funados, escupidos, golpeados en el Instituto Nacional por personas de izquierda. También el diputado Boric, hace poco tiempo atrás, fue funado en la calle de la manera más injusta que hay. Por lo tanto, esa lógica de las funas tiene que terminar y tenemos que prepararnos de buena forma como ciudadanos para empezar un proceso constituyente que va a requerir de mucha altura de mira y va a requerir sobre todo de respeto y tolerancia entre todos los chilenos para que podamos llegar a un acuerdo. A propósito del contexto en el que estamos, ¿qué le parecen los dichos del presidente Piñera respecto a que lo peor ya habría pasado a su juicio? Mira, la verdad que sobre todo aquí a la oposición, yo les hago un llamado muy respetuoso, pero al mismo tiempo muy serio. Dejemos, y sobre todo los líderes de grandes partidos de la oposición como el senador Elizalde o como Heraldo Muñoz, dejemos de analizar cuñas y empecemos a trabajar y analizar lo que quiso decir el presidente en su contexto. Esa entrevista tiene más de 3 páginas, se habla de pensiones, se habla de salud, se habla de orden público, se habla de nueva constitución, se habla de acuerdo y se habla de diálogo. Pero vimos que personeros de izquierda lo único que hacen es quedarse con una cuña y criticar al presidente a mansalva por esa cuña. ¿Lo van a criticar por cualquier cosa que diga, dice usted? Por eso el mensaje es: dejemos de farandulizar la política y empecemos a trabajar en serio. Empecemos a aportar en lo que viene, porque le vuelvo a repetir, ese análisis de cuña es lo mismo que la funa. Finalmente, nunca va a lo profundo, nunca va a lo importante y se queda por encima de los temas. Y aquí nosotros tenemos que prepararnos nuevamente a dejarnos de funar o dejar de leer cuñas y empezar a trabajar firmemente en los temas en los temas más profundos. ¿Y no habría que hacer quizá una crítica o una autocrítica del presidente o en su sector respecto a que finalmente cada vez que el presidente habla o da una entrevista después tienen que explicar? Incluso en una anterior él tuvo que hacer un video explicando lo que quiso decir, que en realidad no fue lo que se había entendido de lo que dijo en su entrevista. Son 2 cosas distintas. Y el presidente hizo un video porque dijo, reconoció que se había equivocado y lo dijo de buena forma después. Por lo demás, nunca dejó en entredicho que la protección de los derechos humanos es algo importante en nuestro país. Pero en esta otra entrevista, en esta grande de la tercera del día domingo, si no me equivoco, la verdad es que es una entrevista profunda, muy larga, donde se hablan de todos los temas, de los desafíos que tiene Chile, de las cosas que han pasado en el presente e incluso de los dolores del presidente. Entonces, que aquí personeros de la izquierda se queden única y exclusivamente en la cuña, la verdad es que uno les pide un poquito más de responsabilidad, sobre todo al senador Elizalde, que es senador, y a Heraldo Muñoz, que fue un ex canciller muy exitoso en nuestro país. Uno les pediría profundidad, seriedad y dejar de farandulizar la política, porque lo importante que viene ahora es llegar a los acuerdos y al diálogo, y así se hace muy difícil. Uno de los temas que nos han tenido bastante atentos en estos últimos meses tiene que ver con la violencia. ¿Qué le parecen las críticas al manejo del intendente de la región metropolitana? Mira, lo han acusado hasta de, o le han advertido de la posibilidad de una acusación constitucional. Mire, la verdad que aquí también hay que hacer una crítica a la oposición con respecto a su forma de ejercer su poder fiscalizador. A ver, las acusaciones constitucionales y las interpelaciones son herramientas democráticas.
pero son herramientas democráticas hasta el momento que se usan de manera responsable. De ahí para adelante la verdad es que dejan de ser poco democráticas. Y aquí hemos visto durante ya casi 2 años muchísimas acusaciones, muchas de ellas que no tenían fundamento. Ahora vamos a tener la primera semana de enero 3 interpelaciones en una semana, y eso significa que vamos a perder una semana legislativa completa por ir a estas interpelaciones, incluso de ministros que no llevan ni siquiera 2 meses en sus cargos. Por lo tanto, esto, vuelvo a la lógica del circo. Paremos el circo, el Congreso está demasiado abajo en las encuestas como para seguir pegándolo y golpeándolo para que finalmente la gente no crea en nosotros. Vamos a perder una semana legislativa que es importante para la agenda social, y lo importante hoy día, lo vuelvo a repetir, es avanzar con profundidad y seriedad en las cosas que nos están pidiendo los chilenos en la calle. Una de ellas tiene que ver con la agenda social, pero aquí hay parlamentarios que creen que es más importante dejar de lado la agenda social y generar 3 interpelaciones a 2 ministros que no tienen ni 2 meses en el Congreso. Y por lo tanto, yo los invito nuevamente a hacer su trabajo serio y no a farandulizar la política ni transformarlo en un circo como lo están haciendo hasta ahora. Criticaron al presidente de su partido por no haber votado en contra de esas interpelaciones. Sí, bueno, mira. Él señala que es por consecuencia, que eso es mejor que la acusación constitucional. Está bien, si aquí cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que las interpelaciones son herramientas democráticas y son herramientas legítimas, pero las herramientas se tienen que usar de buena forma. Y aquí se van a hacer 3 interpelaciones en una semana, 2 de ellas a ministros que llevan 2 meses, y estamos dejando de legislar una semana completa, dejando de lado la agenda social. Yo no sé si eso es serio, yo no sé si eso es democrático. Finalmente, hoy día la oposición está ocupando estas herramientas para amenazar, para farandulizar y simplemente para bloquear la agenda social, que es lo que los chilenos nos están pidiendo en la calle. En el caso del intendente Guevara, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido lo peligroso y lo complejo que es esta estrategia de copamiento de Plaza Baquedano. Esas estrategias son estrategias de Carabineros, no son del intendente. El intendente no manda a las policías. Pero aquí también tenemos que entender de que tenemos que transitar de las marchas sin permiso a las marchas con permiso. ¿Y hay un acuerdo en eso? Porque la diputada Carol Cariola interpelaba a Carabineros en el lugar y le decían que esto tiene que ver con órdenes de la Intendencia, y desde la Intendencia dicen que es una atribución de Carabineros. Bueno, la diputada Carol Cariola, al igual como el Partido Comunista, la verdad es que han dejado bastante que desear estos últimos meses, pero lo que yo te quiero decir es que tenemos que pasar de la marcha pacífica de tomarse los espacios a pedir permiso. ¿Y por qué te lo quiero decir? Porque a mí me parece legítimo que la gente salga a marchar y a expresar su descontento. Me parece muy bien. Pero hagámoslo con las reglas que establece la ley. ¿Y por qué? Porque si se hace con permiso, el efecto que genera ese permiso es que está asegurada la seguridad de las personas pacíficas que van a marchar. Lamentablemente, todas estas manifestaciones que se hacen de manera legítima, a mi juicio, son manchadas por delincuentes que lo único que quieren es generar violencia y más violencia en nuestro país. Por lo tanto, yo los llamo a que coordinemos en conjunto con las autoridades para que estas marchas puedan seguir pasando sin pasar a llevar la vida de nadie, pero sobre todo resguardando la seguridad de los asistentes a esas marchas, que es finalmente lo más importante. Diputado, el presidente Piñera presentó una propuesta para que se puedan ir limando las asperezas al interior de Chile Vamos. Básicamente lo que está sugiriendo, entre otras cosas, es que antes de discutir proyectos hacia afuera, los socialicen y los analicen dentro de Chile Vamos. ¿Qué le parece esa propuesta? Bueno, nosotros de hecho redactamos un par de parlamentarios de Chile Vamos una carta al Mercurio hace una semana atrás, donde pedíamos en el fondo el establecer este como camino de resolución de conflictos. A mí me parece bien que construyamos todas las estructuras necesarias para mantener Chile Vamos como está. ¿Usted cree que esto es una crítica directamente a RN? No, pensando en que últimamente le han criticado a buscar acuerdos afuera. No, para nada. RN ha sido relevante en esta crisis social. Nosotros hemos siempre presentado propuestas en cada uno de los temas y esperamos de que nuestros socios también estén en esa línea. Y no tengo duda de que están en esa línea. Lo importante es proyectar Chile Vamos hacia el futuro. A mí me parece que tanto Evópoli como Renovación Nacional y la UDI son indivisibles, y vamos a estar siempre juntos en el camino que finalmente tenemos que llevar para hacer crecer a Chile, pero sobre todo para hacerlo más justo y más libre. Y por lo tanto yo creo que nuestros caminos son indivisibles. Y aquí lo que tenemos que entender es que somos una
Somos una alianza que tiene pocos años y tenemos que finalmente generar las estructuras para resolver nuestros conflictos. Chile Vamos es demasiado importante como para destruirlo por un inciso en una ley que aprobamos hace 2 semanas atrás. Yo la verdad el llamado que hago es que finalmente Chile Vamos esté más unido que nunca, porque se vienen probablemente los 2 años más difíciles que nos ha tocado desde la política, porque finalmente tenemos un plebiscito en abril, tenemos elecciones de gobernadores, cores, concejales y alcaldes en octubre, y luego tenemos una elección parlamentaria del 2021 presidencial, y luego tenemos un plebiscito de salida. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho que ofrecer a Chile, y yo la verdad que creo que es el momento para que Chile Vamos tenga una reunión grande en donde establezcamos nuestra hoja de ruta para los próximos 4 años. ¿Y qué pasa al interior de Renovación Nacional? ¿Se ha puesto tenso el ambiente o no respecto a la decisión de apruebo o rechazo, que no es la misma de todo el partido? Mira, la verdad que la tensión se ve como hacia afuera, pero Renovación Nacional siempre ha sido un partido muy diverso, en donde las diferencias han estado siempre en el tapete. El año pasado teníamos diferencias por temas valóricos, hoy día tenemos diferencias por esto, pero la verdad es que Renovación Nacional es un partido democrático que sabe cómo resolver sus diferencias, y no tengo duda de que esas diferencias se van a resolver por un buen canal, y finalmente vamos a seguir unidos como siempre en Renovación. Ya, pero en la práctica la directiva ha tomado la alternativa apruebo, hay una parte importante del partido que va por rechazo, pero cuando quieran participar, por ejemplo, en la franja, hay que tomar una definición como partido. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, pasa que ahí yo creo que la franja hay que cambiarla en su sentido, porque como usted bien dice, en la franja van a haber personas, por ejemplo, del Frente Amplio que están a favor del sí, y personas de Renovación Nacional que van a estar a favor del sí. ¿Vamos a hacer franja juntos? Yo creo que es difícil, porque tenemos... Hasta ahora se ha dicho que es por partido. Tenemos visiones distintas de por qué sí y por qué no. Pero yo creo que aquí la franja tiene que ser un canal comunicacional hacia los chilenos, explicando qué es lo que significa la Constitución, qué es lo que significan los cambios desde el punto de vista institucional como Estado, y las franjas del sí y el no tendrán que hacerse por las redes sociales como lo hacen los partidos normalmente. Ahora, bueno, sí, eso es un acuerdo que tienen que hacer los partidos con el Consejo Nacional de Televisión. Si eventualmente, así como están las cosas ahora, cada partido tuviera que tomar una definición, ¿qué haría su partido? Nosotros la verdad que todavía no lo hemos decidido, entonces, porque hay 2 visiones. Hay personas que están por el sí y otras personas que están por el no. Lo más importante es que nos respetemos, que nos toleremos, que hagamos mucho debate dentro del partido. La semana pasada hubo un debate entre el diputado Longton y el ex senador Carlos Larraín en Renovación Nacional con respecto al sí y el no. Eso es lo más importante, generar el debate interno dentro de Renovación Nacional para establecer cada una de las posturas y hacerlo con la mayor tolerancia posible. ¿Usted va por apruebo o rechazo? Yo voy a votar por el sí. Muchas gracias por habernos acompañado, diputado. Muchas gracias. Una buena tarde. Bárbara. Muy gracias. Lo dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.